en su mano para que les presten una copia de la palabra del Señor. Y hoy es miércoles 1 de julio, miércoles 1 de julio del 2026. Y sí, no, ¿verdad? Sí ganó México, hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bueno, ojalá y que este momento de esparcimiento nos dure más tiempo. Es bueno ver una generación también ganadora y con una mentalidad diferente. Andan varios cristianos en ese equipo y yo sé que Dios está orando a través de ellos. El hermano Santi Jiménez, el hermano González, que le dicen la hormiga, ellos son hermanos de la fe. Amén. Y yo creo que están llevando ahí la presencia de Jesús y creo que por eso está cambiándose el chip ahí de los jugadores. ¿Sabes? El Señor nos va a hablar hoy de algo sumamente importante porque muchos de nosotros como pueblo del Señor luego de repente dudamos de que algo sea de Dios y luego pensamos, ¿y por qué a mí? Y dice Dios, ¿y por qué no? Amén. Tu vida está en sus manos. Así se llama el culto. Tu vida está en sus manos. El plan de Dios para nosotros como creyentes, Romanos 8, 28 al 30, vamos a la palabra del Señor. Cuando lo tengas me dices amén. El Espíritu Santo ayuda en nuestra debilidad. Dice así, mira, y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos amamos a Dios? Entonces todo lo que pasa para bien. Dice, a los que designó anticipadamente para que fueran llamados. 29 dice, porque habiéndolos conocido previamente, los marcó a la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que Él designó anticipadamente, Él los llamó, y a los que Él llama, justifica, y a los que justifica, glorifica. Amén. Padre, te pido que nos ayudes a entender este mensaje y que nos ayudes a expresar, Señor, tu voluntad a través de mis labios, que sea tu Espíritu el que hable y que sea, Señor, su Espíritu el que siembre la semilla, Señor, en cada corazón. ¿Alguna vez te has preguntado, Dios, qué estás haciendo con mi vida? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Sabes? Pérdidas, puertas cerradas, casas quitadas, traiciones, enfermedades. Pareciera un caos. Pareciera que es algo que no tiene explicación. ¿Por qué? ¿Por qué él y no él? ¿Por qué ella y no ella? Pero la Biblia dice otra cosa, Jeremías 29:11. Y el Señor nos enseña en Jeremías 29:11 algo que yo me quedé sorprendido porque, te voy a ser sincero, yo jamás, de los jamases, desde que entregué mi corazón verdaderamente a Cristo, le he preguntado al Señor por qué. Yo ahora cuando pasa una situación que no entiendo, le digo, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Para qué permitiste esto? Muéstrame. Algo nuevo vamos a aprender, le decía yo ayer a mis hijos. Algo nuevo vamos a aprender. ¿Verdad? ¿Causa tristeza a veces las decisiones de Dios? Claro. Cuando murió mi hermanita, que gloria esté, yo me sentía sumamente afligido, mi corazón lloraba por dentro. Todavía recuerdo y me duele mi corazón. Mucho. Pero jamás le dije por qué. Yo pude darme cuenta con el caminar de los días que su propósito había sido cumplido
y finalmente pude darme cuenta que ella, que siempre anduvo como si fuera la mamá, juntándonos a todos sus hermanos como si fuéramos pollitos, y cuando ya faltó ella, entendimos, mis hermanos y yo, que tuvimos mucho trabajo pendiente y que eso lo llevó a cabo ella durante mucho tiempo y nos dejó la vara muy alta, pero también nos dejó algo bien lindo, que nos amáramos por encima de cualquier cosa, que los errores que tuviéramos fueran perdonados y que no éramos nosotros quien para juzgar, sino que Él nos iba a juzgar, que teníamos que perdonarnos y amarnos. Cumplió su propósito y tal vez dijo el Señor, ¿sabes qué? Ya es tiempo, Moni, ven. Y yo dije, Padre, pero duele, claro que duele. Yo creo que algunos de aquí hemos tenido pérdidas y duele. Hemos sufrido traiciones y duele. Hemos sufrido innumerables cosas que podemos aquí platicar, pero no vamos a entenderlo. Y sin embargo Dios nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Hoy quiero que tú y yo veamos el plan de Dios. Es un plan que no falla. Aunque tu fe flaquee, porque ves lo que no quieres ver y porque no ves lo que quieres ver y piensas y dices, pues ¿qué está pasando? ¿Qué no se supone que llego a Cristo y ¡pum! Todo se arregla? No, tu fe va a ser probada, mi fe va a ser probada y nosotros tenemos que entender que le debemos fidelidad a Dios. Para poder nosotros mover la mano de Dios, tenemos que primeramente levantar nuestro corazón hacia el Señor. Porque estábamos acostumbrados a tener un Dios bombero, al que le hablábamos cuando estaba el incendio y que viniera y apagara el incendio, pero luego, ya apagado el incendio, se nos olvidaba. Ese era el Dios que nosotros siempre tuvimos. Amén. Y ese plan de Dios no falla, aunque tu fe flaquee. La base bíblica es que Dios tiene un plan y lo ejecuta. Y cuando Él tiene un plan, no hay quien en el mundo, sean reyes, sean gobernantes, no hay poder humano que pueda oponerse a los planes de Dios. Dios planea desde antes, número uno, que tú nazcas. Todavía ni naces y Él ya está planificando tu vida. Efesios 1:4-5. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Aún no nacías y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su meritita voluntad. No más porque sí. Aunque yo no quiera, ya Él ya quiso. Y yo no conozco a nadie que haya podido derrotar al Señor. Por lo general nos pasa lo que a Jonás. Nos vamos, nos guarda, y va y nos escupe donde Él dice que tenemos que estar. Y ya nomás le decimos, bienvenido. A ver. Y sabes, dice el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, es indudable que desde que tú estás, mira, tu vida no empezó, en pocas palabras, tu vida no empezó cuando tus padres se despidieron. No empezó ahí. Tu vida empezó en la mente de Dios desde mucho antes que tú nacieras. Desde antes que se conocieran tus padres. Es más, el Señor ya te había predestinado para que nacieras ahí. Y sabes, eso es algo que nadie puede evitar en cuanto a que Dios planea desde antes que tú nazcas. Número 2,
Dios gobierna sobre lo bueno y sobre lo malo. Así que aquellos que piensan que se salen con la suya y que se burlan de Dios y que creen tener la facultad de poder hacer lo que les pegue su regalada gana, les puede funcionar un tiempo, pero va a llegar un momento en que van a entender que Dios gobierna en buenos y en malos. Amén. Y el Señor dice en Romanos 8, en Isaías 45:7, perdón, que Él formó la luz y creó las tinieblas. O sea, tanto las tinieblas como la luz fueron creación de Dios. Que hago la paz y creo la adversidad. Ese es Dios hablando. Yo soy Jehová el que hago todo esto. Así que no va a haber cosa que se salga de control de la vida del Señor, porque yo soy el que hace todo posible, tanto bueno como malo. ¿Sí? Porque el corazón del hombre, dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa que su camino es bueno, mas Jehová endereza su vereda. Amén. Así que tú y yo tenemos que entender, muchas veces pensamos que el camino que estamos caminando es el camino correcto para llegar al Señor. Ahorita veía cuántos vienen peregrinando ahí, y vienen peregrinando y con sus penachos y vienen. Yo digo, bájale. Y hasta cierran las calles y digo, ¿y a mi Jesús cuándo? ¿Cuándo le van a danzar a mi Cristo una alabanza? Y ellos piensan que sus caminos son buenos. Ellos creen que todo está bien, que van al cielo. Pero están equivocados. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Así sea el santo que le pongan, o el 1000 máscaras, o el que quieran, pero no van a llegar. Porque el único que te guía al cielo es Jesús. Nombre dado a los hombres sobre todo nombre. Y sabes, el plan final es que tú seas igual que Jesucristo, que te conformes igual que Jesús. Romanos 8:29, ahora sí, dice que porque lo que antes conoció también lo predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. O sea, Él no quiere que te parezcas a Pablo, ni a Pedro, ni a Judas, menos a Judas Iscariote. Él no quiere que te parezcas a la morenita. Él no quiere que te parezcas a la niña blanca, aunque ya no es todo así implicado. No, Él no quiere eso. Él quiere que te parezcas a su Hijo, para que tú seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él luego sea el primogénito entre todos nosotros y podamos decir, Abba Padre, que significa, tú eres mi Padre. Amén. Sabes, el objetivo no es tu comodidad, El objetivo es tu carácter chafa. Ojo, le estoy diciendo a tu carácter, no a ti, para que no empieces, ay, el pastor es bien llevado. No, le estoy diciendo a tu carácter que es chafa. Amén. Dios usa todo para que cambies ese carácter chafa y te parezcas o me parezca a Jesús. Amén. Él quiere hacerte como Jesús. Amén. ¿Y qué es lo que me puede confirmar que Dios está haciendo su plan en mi vida? ¿Por qué yo puedo o tengo que aceptar que el hecho de que pase una desgracia en mi familia sea plan de Dios? ¿Por qué tengo que aceptar que el hecho de que me corran del trabajo es plan de Dios? Que me cierren una puerta es plan de Dios. Si estaba re a gusto, precisamente, tal vez ya estabas placeado, tal vez ya estabas placeada y te estabas olvidando de tus inicios, de tus orígenes, de cómo llegaste. Y sabes, creo que es importante entender que, número uno, estos puntos son 5 puntos que te confirman que el plan de Dios
Es lo que te está pasando, aunque parezca que no. Pero es el plan de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Permanecer ahí en ese plan. Apenas vas cumpliendo el paso 3, el punto 4 y ya me lo llegabas al quinto paso para que vieras que es el plan de Dios y te desvías al primero, al segundo, al tercero. Cada que puedes. Número 1, Dios es soberano. No hay cabos sueltos. Con Cristo nunca jamás va a haber cabos sueltos. Nada se escapa de su control, ni mismo Satanás, ni el hombre, ni el azar. Que mi Señor lo reprenda. Daniel 4:35, ¿qué dice? Por favor, lee. 4:35. Dice la palabra así, mira. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada en su presencia. Amén. Y Él hace cuanto le place con las huestes de los cielos y con los habitantes de la tierra, y no hay quien halle falta alguna en su mano, ni quien diga, Dios, ¿qué estás haciendo? Lo dice Dios, no lo digo yo. Entonces, ¿qué? Esto es cuando Nabucodonosor, que estaba siendo disciplinado por Dios, estaba realmente siendo, pues prácticamente avergonzado para que viera, ¿verdad? Para que viera la poderosa mano de Dios. Porque él se paraba en el terrado de su palacio y decía, oh, cuán grande es mi poder, mira todo lo que he logrado. Pero él no sabía que Dios lo había usado como un instrumento en sus manos para inclusive disciplinar a su pueblo porque eran desobedientes. Y le dijo, llévate los cautivos a estos porque no entienden, son cabezones, son duros de cerviz, y aflígelos con yugo de hierro porque mi yugo no lo quieren. Y luego se le subió a Nabucodonosor. ¿Qué hizo? Lo volvió loco y estuvo viviendo como un loco en el campo. El rey Nabucodonosor, el más grande rey de toda Babilonia, y estuvo viviendo mucho tiempo, hermano. Sí. Y en aquel día que volvió sus ojos en sí, volteó al cielo y dijo, ¿quién soy yo? Ahora yo, dice el 37. En el 36, mira, dice, en aquel mismo instante recuperé la razón y mis príncipes y los generales de mis ejércitos me buscaron y fui restablecido sobre mi reino y me añadieron aún mayor grandeza. Después de la disciplina de Dios, ¿qué viene? Mayor grandeza. Amén. Y luego dice en el 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al San Judas Tadeo, a la del refugio. Y es un rey pagano, pero exalta al Rey de los cielos. ¿Por qué? Porque sus obras son verdaderas y justas son sus sendas, y él puede humillar a todo aquel que se conduzca con soberbia. Wow, salud. Está espectacular esta palabra. Por eso tú tienes que entender que cuando algo sucede es Dios obrando. Sea lo que sea que pase. Ayer que estábamos ahí en la situación que estábamos, yo estaba nada más pensando, Señor, solamente ayúdame a ser sabio y a hacer lo correcto y como de la mejor manera posible para resolver este asunto. Yo estaba más contento de ver cuántas hermanas y hermanos andábamos como hormiguitas ahí. Y yo decía, gracias Dios por toda esta gente. Gracias porque me muestras cuánto me amas con ellos aquí, cuando me están apoyándome, levantándome los brazos. Gracias porque no estoy solo, Señor. Gracias, decía yo, gracias porque me ayudas y me amas. Y sabes,
Creo que es importante entender. El mismo José, cuando fue vendido por sus hermanos, en Génesis 50:20 dice José que le dijo a sus hermanos cuando ya lo reconocieron: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios encaminó lo malo para lo bueno, y lo hizo para preservación de vida. Al final, ya siendo él el segundo de Egipto, después de que lo vendieron como esclavo, de que estuvo en prisiones, que estuvo muchas aflicciones, José le salvó la vida a todos aquellos a los cuales le habían hecho daño. Por eso a mí me da mucha tristeza cuando hay un hermano o hermana que tiene en su poder la oportunidad de demostrar lo que es el amor de Dios, y lo que hacen es tener un carácter chafa y decir: no quiero, por esto, por aquello, y no perdono, no, chusma. Yo creo que nunca han escuchado el Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos, Señor, tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Es claro, el Señor dice que para que tú puedas ser perdonado tienes que perdonar. Y más me duele cuando veo que son mis hijos espirituales los que están en esa situación. Que no, ya les dije que no. Pero mira que la palabra, que mira que no. ¿Qué parte del no entendió, la N o la O? Bueno, no te vaya a demandar Dios después. Número 2, Dios usa el sufrimiento con un propósito. El dolor no es castigo sin sentido, hermano. Te repito, ahorita que platicaba lo de mi hermanita, ese es un dolor tan grande que queda el aguijón en el corazón. Duele, sí duele, pero tuvo un propósito: darnos cuenta que estábamos muy mal como hermanos, como familia, y nos unió como hermanos más que nunca. ¿Cumplió su propósito? Sí. El dolor no es un castigo sin sentido, es una herramienta de formación. El dolor que Dios permite que tú pases es para que tú seas formado a la imagen y semejanza de Jesús. Amén. Cuando yo veo Santiago 1, 2 y 4, me puedo dar cuenta la maravilla de lo que es el amor de Dios, porque a veces nosotros no tenemos sentido de las cosas, y luego te das cuenta que el Señor tiene, ¿verdad?, un plan perfecto, un plan hermoso, un plan divino, y que el Señor quiere lograr su propósito en ti a pesar de los pesares. Y cuando no le dejas otra opción, porque Él ya tiene su plan, pero tú no lo quieres, pues va a tener que afligirte para formarte, porque te encuentras peleando con Dios. En el 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren en muchas y variadas pruebas, porque ustedes saben que la prueba de la fe les va a hacer obtener paciencia. Amén. Así pues, amados hermanos, luego dice en el 3, porque ustedes saben que la prueba de la fe les va a hacer obtener paciencia, y la paciencia, dice el 4, sea obra completa para que sean maduros y plenos sin que les falte nada. ¿Vale? O primera de Pedro 1, 6 y 7, ¿qué dice? A ver. Dice así: sean renacidos a una nueva esperanza de salvación, dice, en la cual se gozarán eternamente, aunque sean afligidos durante este corto tiempo, por las diversas pruebas que les han sobrevenido, para que la prueba de su fe, que es más preciosa que el oro refinado, que se prueba con fuego, sea vista para la alabanza, para la gloria y el honor en la manifestación de Jesucristo. Amén. Dice el 8, lo voy a agregar, dice: a quien ustedes han amado sin haberlos visto, y en cuya fe se regocijan jubilosamente con regocijo glorioso e inefable. Por eso dice la palabra del Señor: dichosos aquellos que sin ver creyeron. Qué triste es que la gente tenga mucha fe, pero en algo que ven, como imágenes, como ídolos, como todo lo que siguen. Le danzan y le alaban, le matan el marrano, hacen cada cosa, hermano.
porque lo ven. Quítales el ídolo y no tienen a dónde creer ni qué creer, porque su fe está extraviada. Es una fe que no sirve. Amén. ¿Sabes? Cuando Job perdió todo, pero Dios lo restauró, Job conoció más de cerca a Dios. Job pudo decir por fin, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Amén. Eso lo puedes ver en Job 42:5. Ahora, número 3, Dios cierra puertas para abrirte otras mejores. Amén. Cuando Dios llega, protege. Cuando Dios redirige, mejora. Por eso estoy en paz, yo estoy tranquilo. Yo sabía que tarde que temprano teníamos que hacer algunos movimientos. Tenía 2 meses pidiéndole a Dios que me ayudara a hacerlo y me envió la ayuda. Y forzó las cosas, porque luego a veces no se dejan ayudar. No te escuchan. Te dicen que tú estás loco, que son figuraciones tuyas, que para qué tanta violencia. Si estamos re a gusto, pues por eso. En la fe, en el camino de la fe, cuando te sientas muy a gusto, preocúpate. Porque la fe que da Dios es una fe sobrenatural que produce paz, pero es una paz que sabemos a todas luces que no va a ser nada más así. Vamos a tener que estar con la espada vigilantes. Dice mi papá, es una calma chicha. Una calma chicha. Y entonces, ¿sabes qué pasa, amado hermano? Cuando Dios te niega algo, te protege. Y te va a proteger. Te va a proteger. Cuando Dios te redirige, que tú ibas para... Y Dios te dice, no, es para acá. Ah, bueno. Y es algo mejor. ¿Lo creen? Espero que los que están allá ahorita en la casa nueva no vayan a estar diciendo, ay, sí, está mejor, pero hace mucho calor. Más calor hace en el infierno. Y así pues nosotros tenemos que entender algo. Cuando Pablo, por ejemplo, quería ir a Asia, en Hechos 16, el Espíritu le dijo, no es tiempo que vayas a Asia. Se lo impidió y terminó en Macedonia. Y cuando entró a Macedonia, se abrió todo el Evangelio para Europa. Jesús tomando el control, Dios tomando el control de la vida de Pablo. Hoy por hoy te puedo decir que estas cosas que están sucediendo para bien son porque vamos a hacer cosas nuevas. Hoy le decía a mis hijos, a los papachados del Ale y del Azuli, que a partir de ahora las cosas van a ser diferentes para los que se quieran casar y todo eso, que van a tener que vivir un tiempo ahí en casa para que se forjen ahí y luego ya van a ser enviados. Se salvó el bico por un pelito de rana calva, pero ya de aquí en adelante ya los matrimonios van a tener que vivir allá en el ministerio. Si es necesario, se le renta un lugarcito y se va todo el día y en la noche a su casa, vámonos a servir, a ver si es cierto que van a vivir por fe, a ver si es cierto que no van a empeñar la batería y el órgano cuando estén solos allá donde los manden. Oye, ¿dónde está el teclado? Digo, no, en el Field Cash, pastor. Ah. Ahí se va a saber quién es quién. Amén. Y así el Señor nos está redirigiendo a una nueva temporada. Yo lo creo, yo sé que así va a ser. ¿Sabes? Número 4, Dios convierte tus errores en redención. Entre más te equivocas, el Señor más te va a corregir y más te va a amar y más te va a enseñar, porque Él tiene planes para ti y por consecuencia no va a permitir que vivas en el error toda la vida. Mientras lo busques y cometas el error, Él te va a corregir y te va a enseñar y te va a instruir. En ese mismo instante, ¿por qué? Porque te ama. El 4 es Dios convierte errores en redención. ¿Sí? Tus pecados no cancelan tu plan. Es que pequé. ¿Y qué?
Dios tiene un plan para tu vida. Nomás amárrate. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. No sea que te acontezca algo peor. Pero de que estás llamado, estás llamado. De que estás apartado, estás apartado. De que estás escogido, estás escogido. Desde antes del vientre de tu madre ya te había formado y ahí te escogió. Y todavía lo dudas. Y tus pecados no cancelan el plan de Dios en tu vida. Él redime tu historia, por más mala que ésta sea. Él redime tu historia, Él limpia tus errores. ¿Con qué, pastor? Con su preciosa sangre. El costo es muy alto, sí. Tuvo que pagar con su sangre, mi Jesús. Por eso, cuando ya te cae el 20, dices, no, yo no quiero pisotear la sangre de Cristo. Yo me amarro. Tuvo alto el precio. ¿Sabes qué importante es, amado hermano? ¿Recuerdas cuando en Juan 21, del 15 al 17, Pedro negó a Jesús? 3 veces lo negó. Ya ibas a cantar la de 3 veces te engañé. No. 3 veces lo negó. Y Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, delante de todos: Pedro, ¿me amas? ¿Por qué 3 veces? Las mismas que negó. Como diciendo, una por cada negación. Me vas a decir te amo por cada negación que dijiste delante de estos, y luego te voy a decir yo, te doy el visto bueno. Pedro, apacienta mis ovejas. Como diciendo, eres digno de ser mi hijo y de ser el líder de estos cabezones, aunque seas bien bravero. Y si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Claro, con su respectiva disciplina, ¿verdad? Pero a su tiempo tendrán que dar el fruto. Pues si la semilla está sembrada, si no, pues y luego ¿qué? Entonces, ¿de qué sirvió tanto y tanto ministerio y tanta formación? La cosa es, el secreto está en que no te apartes. No te apartes. ¿Sabes, amado hermano? Es importante. Y después de que fue el Pentecostés, ¿qué pasó, Ale, con Pedro? Dime si ha habido una muestra tan impresionante de conversiones como los 2 discursos de Pedro. 3,000 y luego 5,000. En 2 discursos que dio. Y luego caminaba y con la sombra se sanaban los enfermos. ¿Qué mejor prueba quieres de que Jesús te puede usar? Pedro traía cuchillo, era fierrero, hermano. Le cortó la oreja a Malco cuando fueron por Jesús. Le gustaba la violencia. Y aún así Dios lo usó. Porque Dios usa a quien Él quiere. Al que menos te imaginas, en el lugar menos pensado, a la persona más insospechada. De ahí puede el Señor hacer algo grande. Pero hay que decirle, como les dije en las prédicas pasadas, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y por último, la promesa es para quién. Estas promesas es para los que aman a Dios. ¿Tú lo amas? Pues si lo amas, obedécelo. ¿Sabes que Romanos 8:28 no es para todos? Es para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú crees que todos aquí van a tener el mismo fin? Tristemente, pero es la verdad. No todos vamos a ver el mismo fin de nuestras vidas y de nuestro caminar en Cristo. Unos perseverarán, otros se van a decantar y van a apostatar de la fe. Esa es la realidad. Pero lo más importante de todo es que estés en el camino y que lo demás lo haga Jesús. Tú nomás dispón tu corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Si tú tienes un propósito divino, el Señor Jesús te da la promesa de que todo lo que pase va a ser para bien para tu vida. Aunque sea cosa mala, pastor.
aunque sea cosa mala, Él lo va a usar para bien. Una vez había una historia de un señor allá en un rancho que llegaron y le dieron un caballo a su hijo, algo así, y luego el hijo se cayó y se quebró el pie y le dijeron los del rancho, primero dijeron, qué buena suerte que le hayan regalado ese caballo tan hermoso, y luego se cayó y se quebró el pie y dijo, uy, qué mala suerte, se quebró el pie. Y luego llegan los del ejército a enlistar a todos los jóvenes y se llevaron a todos menos a él porque estaba con la pata quebrada y dijeron, uy, qué buena suerte. O sea, no es que sea buena suerte, era el propósito de Dios que se cayera Dios del muchacho de ese caballo para que no lo mandaran a la guerra. Y a veces no vemos los planes de Dios, a veces pensamos que son cosas malas, pero es plan de Dios. Es Dios obrando en tu vida de maneras misteriosas. Y Dios lo va a hacer. ¿Sabes, amado hermano? La promesa de Dios es para los que lo aman. ¿Qué hizo Ruth cuando Noemí tuvo la oportunidad de irse? En Romanos 8:28 habla de Ruth la moabita. No, perdón, en Ruth 4:17. Ruth era una viuda moabita sin futuro, sin esperanza, porque ya no estaba ni en su pueblo, estaba en un pueblo ajeno, y llegó con Noemí y le dijo, si quieres vete a tu casa, hija, mira, tu concuña ya se fue, vuélvete a la tierra de tus padres, vete a tu parentela. Pero ¿sabes qué hizo? Ruth amó al Dios de Noemí. ¿Y sabes qué terminó? Terminó siendo de la genealogía de Jesucristo. ¡Wow! Me quedo extasiado porque me pongo a ver y digo, ¡wow! Tuvieron a Boaz, y luego Obed, y luego Isaí, y luego a David. Man. Y vienen, ¿de dónde vienen? De otra cosa más extraordinaria, de Rahab. ¿Para qué crees que permitió Dios eso? Para que nos demos cuenta que Dios se sirve de lo más vil y menospreciado, para avergonzar a los sabios de este mundo. Amén. Así que cuando te digan, que tú eras esto, que tú eras lo otro, que tú eras aquello, cántales de José José, fui de todo y sin medida. Y luego dice, pero te juro por Dios que nunca llorarás. ¿Por qué? Por lo que fue mi vida. ¿Por qué? Mi vida ahora es una vida nueva, comprada a precio de sangre por el Rey de Reyes. Y sí, fui lo que fui, pero tú lo dijiste, dile, fui, ya no soy. Hoy soy una criatura nueva, lavada, limpiada a precio de sangre. Soy una criatura nueva, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú ya no tienes que vivir con la cola entre las patas. Es que hice. No, si ya no se acuerda Dios de eso, ¿para qué te acuerdas tú? Él dice y promete que cuando Él llega a tu vida, Él tomará tus pecados y tus rebeliones y los va a juntar y los va a lanzar al fondo del mar, y no tendrá memoria jamás de ellos. Entonces ya no te acuerdes tú. Olvídate, porque luego te condenas. Ay, es que cuando estaba chiquito le robaba el noche a mi compañerito. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Ya pasó. ¿Pasado? Pisado. Si eres de Cristo, todo lo que toca tu vida pasó primero por el filtro de su amor. Efesios 1:11. Todo lo que esté pasando en tu vida hoy está pasando porque ya Jesús lo filtró, lo puso en el colador. Le dijo, esto sí pasa, esto no pasa, y esto es para ti y esto no lo es.
Todo lo que te pasa desde que estás con Cristo ya está filtrado, ya pasó el filtro de Dios, de Jesús, el filtro del amor de Jesús. En él mismo, asimismo, dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. ¿Dale, hijo? O hasta ahí le pusiste. A fin, dice, de que seamos para alabanza de su gloria. Amén. Aquí lo tengo en otra versión, en la pechita. Dice, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. ¿Sabes? 1:11 dice, en la pechita, y nosotros hemos sido escogidos por Él, según nos preordenó, porque a Él le plació llevar a cabo todas las cosas según su propósito de su voluntad, para que nosotros que fuimos los primeros en confiar en el Cristo, seamos para la gloria y la honra de su nombre. ¡Wow! Es algo extraordinario, hermano. ¿Sabes qué importante es que tú entiendas que tú eres a lo mejor eres de los primeros de tu familia que creyó en Jesús? Y ya fuiste predestinado para la gloria de su honra, o la honra de su gloria, como quieras verlo. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué significa eso? Pues que sabemos que los que amamos a Dios todo nos ayuda. No significa que todo lo que pase va a ser placentero, número uno. No, va a haber cosas que nos van a doler, va a haber cosas que nos van a marcar la vida, va a haber cosas que nos van a hacer sufrir. Sí. Tampoco, número dos, significa que tú vas a entender el porqué de todo lo que pasa inmediatamente. Va a haber cosas que no vas a comprender. Va a haber cosas que tú vas a decir, no es posible, es que esto no es normal, esto no está bien, esto no es de Dios. Claro que lo es. ¿Amas a Dios? Es de Dios. Por más ilógico que esto parezca, es de Dios. Y número 3 y último, no significa que no te va a doler. Te va a doler. El camino del Señor es hermoso, hermano. Subidas, bajadas. No es fácil. Pero sí significa algo. Significa que Dios toma lo malo, número uno, y lo usa para tu bien eterno. La traición de Judas lo llevó a la cruz y la cruz lo llevó a nuestra salvación. ¿Ah? Significa que es un bien para tu vida. Número 2, que ese bien que sí significa nos lleva a ser como Cristo. No tener una vida fácil. Vamos a sufrir como Jesús, pero vamos a ser glorificados como Jesús. Vamos a ser levantados el día de la venida, porque Él vio su corazón y Él le plació tomarte por hija y por hijo. Amén. Y número 3 y último, sí significa que Dios teje cada hilo, con las lágrimas, con las pérdidas, con las victorias, pero al final vas a ver todo el tapiz completo bien hermoso. Amén. Y te vas a dar cuenta que valió la pena cada lágrima, valió la pena cada aflicción, cada sufrimiento, valió la pena cada vituperio, cada persecución, valió la pena cada prueba que tuvimos que pasar. Vale la pena. Nunca jamás dudes si esto es bueno, es buenísimo, no es bueno, es buenísimo. Porque quiere decir que Dios está en el asunto. Quiere decir que Dios está cumpliendo su propósito en tu vida. ¿Sabes? Creo que es importante. Cuando tú ves el reverso de una alfombra hermosa, un tapete persa, un tapiz, pues ¿qué ves? Puras cosas enredadas, nudos, hilos sueltos. Pero cuando lo volteas, se ve la obra de arte que está haciendo, ¿verdad? Hoy ves el reverso. Espérate, cuando estés en la eternidad vas a ver el frente. Amén. Vas a ver terminada la obra. Y ahí vas a decir, valió la pena cada lágrima. Valió la pena dejar las cosas que dejé. Valió la pena vivir esta vida con propósito. Y sabes, amado hermano, si yo no me convenzo de esto, ¿qué va a pasar, pastor? Seamos honestos, hay días que aunque suena a cliché, como en Romanos 8:28, suena cliché eso de que todo lo que pasa para bien a los que amamos al Señor.
¿Y qué va a pasar cuando llegue un cáncer? Cuando venga un divorcio, cuando venga la muerte de un hijo. ¿Qué va a pasar cuando haya una injusticia en tu vida? Y que piensas, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Dios entiende tu lucha, no te condena porque dudes, ¿eh? En Juan 11:35 dice que Jesús lloró cuando murió Lázaro. No dio un discurso teológico, lloró con ellos y yo no lloró. Pero luego, ¿qué hizo? Lo levantó de la muerte. Creo, dijo también un padre que fue honesto, ayuda a mi incredulidad cuando le dijo, ¿puedes creer que tu hijo será sano? Creo, ayuda a mi incredulidad, en Marcos 9:24. Y ese padre fue honesto y Jesús le respondió con un milagro. Yo sé que muchas veces vas a dudar y créeme, la duda no te va a quitar la salvación. No, pero sí pone en duda tu fe. Amén. ¿Qué pasa si yo no me convenzo? Pues no pierdes la salvación, pero sí pierdes tu paz. Porque al tener poca fe, empiezas a dudar y empiezas a ser víctima de los miedos, de las aflicciones, de los temores. Y tú tienes que entender que cuando estás confiado en Él, como el león, ¿verdad? Que duerme confiado. ¿Por qué crees que Jesús es como el león de la tribu de Judá? Porque Él habita confiadamente. ¿Por qué el león es el rey de la selva? Si el elefante es mucho más grande, más fuerte. Pero el elefante sí tiene miedo del león y el león no tiene miedo del elefante. Esa es la diferencia. ¿Amén? El león no conoce el miedo. ¿Sabes? Si tú no te convences, no pierdes tu salvación, pero pierdes tu paz. Isaías 26:3. ¿Qué dice, Ale? Isaías 26:3. 26:3. Dice, tú nos mantendrás en paz porque en ti hemos confiado, oh Jehová, por siempre y para siempre. Tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sabes también, cuando tú no te convences, tú te vuelves presa fácil de la amargura. Aquí no hay de esas, aquí pura gozosa. No, hombre, se les ve su cara tan hermosa. No hay ni una amargada, ni unita. Todas están llenas de la plenitud de gozo del Señor. ¿Eh? Dice Hebreos 12:15, mira, vamos a Hebreos 12:15. Dice la palabra así: y estén alertas para que ninguno de entre ustedes sea hallado falto de la gracia de Dios, o no sea que brotando alguna raíz de amargura les cause daño y muchos sean contaminados por ella. Mirad bien que no sea alguno de ustedes alcanzado por la gracia de Dios y que brote en su corazón alguna raíz de amargura, dice, y les estorbe, y que por culpa de esa raíz de amargura muchos sean contaminados. O sea que tu amargura contamina. Por eso tu esposo no te sigue. Por eso tus hijos no vienen. Porque aquí eres, ¡ay, santo, santo, santo! Y en la casa eres doña Gritos. Allá no, hombre. Es más, te pasa hasta lo de jalan. Te ves en el espejo y te asustas tú sola. Así te tienes hasta miedo tú misma, hombre. ¿Qué va a pasar cuando no te convences? Además de que no pierdes tu salvación, pero sí pierdes tu paz, te vuelves presa de la amargura. Además detienes tu crecimiento. La fe se fortalece en el horno, no en la comodidad. Daniel 3:25. Cuando tú estés a punto de entrar en el horno,
ahí es porque Dios está tratando algo de ti y seguramente quiere fortalecer tu fe y te va a meter al horno de fuego, hermano. ¿Sí? El 3:25 dice que fueron metidos al horno Sadrac, Mesach y Abed-Negó. Y luego el rey habló y exclamó y dice: miren, es que yo veo a los varones que están desatados porque los aventaron amarrados, pero se pasean en medio del fuego sin ningún daño, dice, en ellos, dice, pero el aspecto de ahí un cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. ¿Quién andaba con ellos en medio del horno? Jesús. Así que cuando seas metido al horno, nada más confía. Y Él se paseará contigo en el horno de fuego. Van a danzar adentro. Dice que cuando salieron ni siquiera olían a humo. Que olían a puro Versace. No olían a humo porque Jesús estaba en medio de ellos. ¿Qué sucede, amado hermano? Yo le invito a que aprenda a pelear. ¿Y cómo voy a pelear por la fe cuando yo no veo el plan de Dios? ¿Tú crees que puedes pelear? ¿Qué hubiéramos hecho en otras circunstancias si no estuviéramos bien firmes en la fe en una situación como la que prevaleció ayer? ¿Qué hubiéramos hecho? Que en lugar de ser pastor hubiera sido el abogado. Tan fácil como cerrar todo, poner candados, hacer de todo, echar pleito ranchero en lo que sacaban del amparo de volada. Y han parado, no podían meterse porque la orden que traían no podía proceder. Pero ese no es el plan. El plan de Dios es que eso va a pasar y lo esperábamos y pasa. Y que venga lo que venga, Dios nos mueve de acuerdo a su voluntad. Yo no me guío por el hombre. Así que cuando yo peleo sin ver el plan, es muy peligroso porque vas a pelear de acuerdo a tus fuerzas, no al propósito de Dios. Así que yo te invito a que entiendas estos 5 puntos. Cuando tú pelees en la fe, cuando ya conozcas el plan de Dios, recuerda algo. Número 1, recuerda que lo que ya el Señor te dio o ya hizo, ya está. ¿Qué pasó cuando dijo 1 Samuel 7:12? Mirar atrás es como decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces tú tienes que recordar lo que ya hizo Dios en tu vida. No estés pensando en lo que pudiera venir, no. ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Por qué crees que estaba tan en paz? Ya tenía don de todo. Y yo decía: Señor, gracias por el raite. Ya hasta cargaron los chavos y todo. Y gloria a Dios, mira, hasta cargadores nos mandaste. Es Dios el que hace todo. Es Dios el que siempre tiene el control de las cosas. Y no me va a dejar mentir mi amada, aquí está. ¿Cuántos teníamos hablando de este tema? Y no la convencía. Hasta que llegó el Espíritu Santo, acompañado de un abogado, y la convenció. Y nos convenció. Amén. Pero ¿sabes? Duele, pues ya dijimos que sí duele. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nos encariñamos con las cosas materiales. Pues si yo me voy a ir, no me voy a llevar ni una litera, hermano, ni una silla. El micrófono se va a quedar aquí. Va a caer. Dijo uno que andaba ahí, dijo: ay, cuando se vayan todos voy a venir por las bocinas. Te ponía agua. Tienes que recordar, tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y en Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta aquí nos ha ayudado Dios y va a seguir ayudándonos. Qué importante es entender, va a haber días difíciles, pero luego va a haber otros días de victoria. Hoy fue un día de victoria, a pesar del día triste de ayer, hoy fue un día de victoria. Porque los planes de Dios para las lagunas se están cumpliendo y porque el Señor tiene el control de nuestras vidas. También, número 2, aférrate a las promesas.
no a las explicaciones. ¿De qué te sirve aferrarte a las explicaciones? Es que esto, es que el otro, es que aquello. No, Dios dijo esto y así va a ser. No necesitas saber el por qué, necesitas saber el quién. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Qué dice? A ver. Confía en Jehová con todo tu corazón y no pongas tu confianza en tu propia sabiduría. Reconócelo en todas tus sendas y Él va a enderezar tus caminos. Amén. ¿Quién? No el por qué. ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo hizo? ¿Quién me envió? Es Él. Amén. Algo bien importante. Número 3. Habla con Dios, no solo de Dios. ¿Cuántas gentes no hablan de Dios sin Dios? Tienes que hablar primero con Dios para poder hablar de Él con otros. ¿Cómo vas a hablar de alguien que no conoces? Le puedes mostrar una imagen equivocada porque ni siquiera lo conoces. Tienes que hablar con Dios antes de hablar de Dios. Las lamentaciones son bíblicas. Dile a Dios, no entiendo, pero confío. No entiendo, Señor, pero confío que tú estás en esto. 4, rodéate de fe, no de quejas. ¿Para qué quieres gente a tu alrededor que se la pasa viendo los puntos negros de la pared? Si está blanca la pared y ve nomás el puntito negro, a ese que se la corte, vámonos. Váyase allá con los... no. Aquí ya vemos puros de fe, puras de fe. ¿La incredulidad es contagiosa? ¿Te acuerdas cuando fueron a la guerra y que le dijo Dios a Gedeón? Los que tengan miedo, que se regresen. Porque los de corazón apocado van a hacer que se les apoque el corazón a los otros, que sí quieren. Así que dales para atrás, Gedeón. ¿Y cómo le hago? Pues los que toman agua como perros, esos los regresan, y los que así. Él escogió y le dijo cómo. Y luego le dijo, todavía son muchos, regrésalos. Y regresó otro contingente. O sea, primero les preguntó, ¿quién tiene el corazón apocado? Y fueron muchos y se regresaron. Y luego lo del agua y se regresó otro contingente con 30 y tantos, o 300, no, venció. Con 300 venció. Porque lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con pocos o muchos. Porque Dios es Dios y Dios es el que pelea tus batallas. Y sabes, por último, obedece lo que sí entiendes. No esperes, es que no siento paz. Es que yo siento que esto no es de Dios. No esperes sentir, obedece lo que entiendes. Si ya entendiste que aquí no se puede hacer esto porque está esta circunstancia, no lo hagas. O evítate la vergüenza de ser avergonzado. Si te está diciendo Dios ya, es ya. Obedece lo que entiendas. Yo sé de leyes, lo entiendo. No esperes sentir. Es que no siento paz. ¿Cuál paz? Va a ser paz, paz, paz. Mejor vámonos. Obedece hoy. En lo claro, Juan 14, 21, ¿qué dice? A ver. Dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? ¿Cuántas veces dice, es que estoy esperando sentir? No, es que si hay gente, conozco gente que dice, es que yo siento que no es de Dios. Es que no siento paz. Es que te dije, yo sentía esto. No, túmbate tu rollo.
Aquí dice que en lo ilegal se mueve el diablo y en lo legal no. Si ya entendiste eso y tienes claro eso, hazlo. Así de fácil. Obvio, estamos hablando de las cosas que sí entiendes, ¿verdad? Lo que no entiendes, pues Dios va a hacer que entiendas. A la mala tal vez, pero va a hacer que entiendas. ¿Sabes? Cuando Habacuc vio violencia e injusticia, ¿qué le dijo a Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir que estos incircuncisos nos aflijan? Habacuc estaba triste. Dios no le dio detalles, le dio una visión, la visión de Habacuc, y le dijo: el justo por su fe vivirá. Habacuc, en el 2:4 de Habacuc. Al final Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, con todo yo me voy a alegrar en Jehová. Pero abrazó la visión. Y póngase como se ponga, no estamos aquí por un lugar, estamos aquí por las almas. Y las almas valen lo mismo aquí, allá y acullá. Lo que tenemos que hacer es hacer la obra y llevarla a cabo con virilidad, con hombría. Hay mujeres bien machas. Yo, mis respetos para mi amada. Cuando yo estaba más lejos de Dios, se amarró, bien amarrada con Cristo, hasta que llegué. Y lo digo con orgullo. ¿Por qué? Porque sé que ella es madre espiritual de muchas. Y no habla por hablar, habla con conocimiento de causa. Yo no se soltó de la promesa hasta que vio la promesa cumplida. Así debemos de abrazar nosotros la visión. Y aunque la higuera no florezca, aunque pase lo que pase, dice Habacuc 3:17-18, aunque las vides no tuvieran uvas, no importa, aunque la canasta esté vacía, no importa, ahorita falta, pero va a sobrar. Amén. ¿Sabes, amado hermano, qué importante es, para concluir ya, el plan de Dios se da en 3 tiempos? En el pasado te escogió, lo vimos en Efesios 1:4. El presente te moldea. Eso lo vemos en Filipenses 1:6. Pero el futuro te va a glorificar. Cuando tú glorificas a Dios, Él se glorifica en ti. Y te honra, porque Dios honra al que le honra. Y eso lo puedes ver en Romanos 8:30. Si tú estás en Cristo, estás en el plan, y el plan, por lo general, termina bien. Si crees hoy, rinde esa área que tú no entiendes. Dile: Señor, no entiendo, pero sé que tú reinas. Y te entrego lo mío. Te entrego mi vida, mi casa, mi familia, mis finanzas, mi corazón. Te entrego todo de mí, Señor. Si tú dudas, sé honesto con el Padre. Así como Marcos le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Dios no rechaza oraciones sinceras. Dios abraza el corazón humillado y contrito. Sé honesto, dile la verdad: estoy dudando, Señor, ayúdame a creer. Y por último, si no eres de Cristo, sin Jesús no hay promesa. Así que arrepiéntete y entrega tu corazón al Rey de Reyes, a Jesucristo. Sin Jesús no hay promesa de que todo obre para bien, porque si no estás en Cristo, no obra todo para bien. Pueden pasar cosas que te van a causar dolor y ni siquiera te van a formar en la fe, porque ni siquiera estás en la fe correcta. Así pues, amado hermano, hoy puedes entrar en el plan. Juan 1:12 dice que todo aquel que declara a Jesús y lo reconoce y lo recibe como su Señor y Salvador, tiene potestad y derecho de ser llamado hijo de Dios. Romanos 10:9-10 dice: porque todo aquel que cree, sí, dice, con el corazón se cree, pero con la boca se declara para salvación. ¿Sabes, amado hermano? El versículo que tienes hoy para memorizar, yo te digo, es Proverbios 19:21. Memorízatelo, Proverbios 19:21. Muchos pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Cierra tus ojos, repite conmigo. Padre, confieso que muchas veces quiero entender antes de obedecer. Hoy me rindo a tu plan. Creo que tú eres bueno, aunque mi vida no lo parezca. Toma cada pedazo roto y úsalo para formarme como Jesús. Jesucristo, te recibo como mi único
Señor y Salvador, ten misericordia de mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios, dáselo fuerte, hermano. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Amados hermanos, estamos despedidos. No se les olvide hacer el bien sin mirar a quién. Dios les bendice.